sindhubhaiva cha patitanam pavanebho vaishnavebho namo namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. This way. So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Hola. Maharaj pide sus humildes respetuosas reverencias a su maestro espiritual, Nitya-lila Pravishtam Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, simultáneamente también a Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Maharaj, Bhakti Raka Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta, Tirtha Goswami Maharaj, and all senior devotees, and all Vaishnava and Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. De igual manera, pide sus respetuosas reverencias a Nitya-lila Pravishtam Srila Swami Maharaj, Srila Prabhupada, igual de la misma manera a Srila Bhakti Rasakshya Goswami Maharaj, de la misma manera a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, de la misma manera a Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, y pide sus humildes reverencias a todo el público presente. So today is very super excellent, auspicious day, because the disappearance day of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta, Srila Tirtha Goswami Maharaj. También hoy es la desaparición de un gran Vaishnava llamado Srila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj. He was very nearest and dearest of our beloved Gurudev. Era muy amado por su querido amado Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj. Still, I can't to believe he departed from this material world. Aún no puedo creer que él haya partido de este mundo material. Aún no puede creer Maharaj que haya partido de este mundo material. Because when we are staying in Keshavji Gauriya Mount, so much intimacy, love and affection with him. Give my Porque cuando nos quedamos en el Keshavji Gauriya Mount teníamos una relación muy íntima de amor y afecto. Most of the time I am preaching out of India, Western country. Muchas veces he venido y he predicado en los países occidentales. And he preached mostly in Bengal, and sometimes he also used to go preach Western country. Pero él siempre ha predicado mayormente en Bengala Occidental y algunos países de Occidente. So just I am thinking, still he is preaching in Bengal, or he has gone to preach in Western country somewhere, such as China. He used to go mostly preach in China. Yo sigo pensando que él todavía está de prédica en Bengala Occidental o que está en algún país extranjero como en China. Él solía predicar mucho en China. And then most of the time, all our God brothers, we are meeting together 2 times once a year. Y especialmente todos nuestros hermanos espirituales solíamos encontrarnos 2 veces al año. And Navadvip Parikrama, then
in Kartik Parikrama. En Navadvip Parikrama y en Kartik Parikrama. And Srila Tirtha Goswami Maharaj, he was leading the Parikrama. Srila Tirtha Maharaj siempre lideraba el Parikrama. And he was very generous and magnanimous to all the devotees. Y él era muy generoso, magnánimo con todos los devotos. Because he was also senior most all our God brothers and devotees. Y además porque él era el devoto mayor entre todos los hermanos espirituales. And all our God brothers also give respect to him. Y también todos nuestros hermanos espirituales le ofrecían sus respetos. And just I heard when he left his house and came in Devananda Gaudiya Math. Y recientemente escuché que cuando él dejó su casa y llegó a la Devananda Gaudiya Math, That time my uncle Madhusudan Maharaj, Madhusudan Goswami Maharaj, en ese tiempo mi tío, Srila Madhusudan Goswami Maharaj, engaged to him to Bhandari. Bhandari, understand? To management the store. entonces mi tío lo había ocupado en el manejo de la tienda. And in Devananda Gaudiya Math, my uncle. En el Devananda Gaudiya Math. That time his name was Krishna Kripa Brahmachari. Y en ese tiempo su nombre era Krishna Kripa Brahmachari. And my uncle. El Just tío. and last year he also departed from this material world. También el año pasado su tío de Maharaj partió de este mundo. And same time almost. And Tirtha Maharaj he departed. Then after 1 month, then Bhaktivedanta Prajatak Maharaj departed. Then after few days, my uncle Madhusudan Maharaj also departed from this material world. Y entonces así casi al mismo tiempo partieron estos Vaishnavas, comenzando con Tirtha Maharaj, y con Srila Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, después Parityak Maharaj, y luego su tío Srila Madhusudan Goswami Maharaj. Actually, that situation was very pathetic because that time was COVID-19 was going on, and especially India, that time is very strict government, very strict. Y en ese tiempo era una situación un poco patética porque había muchas restricciones gubernamentales por el COVID-19. And that time completely lockdown everywhere, whole India, every states of India completely lockdown. Y en ese tiempo también cada estado estaba en cuarentena, completamente cada estado en cuarentena. You understand this? Not so easy to travel one state to another state and need many rules and regulations. Y no era muy fácil de viajar a un estado a otro porque había muchas reglas y regulaciones y cada estado estaba cerrado. So now coming in this way, just a few words I also told my uncle Madhusudan Maharaj, who was the disciple of Bhakti Pragyan Kesav Goswami Maharaj. Y entonces así, por este motivo, también quiero decir algunas palabras a mi tío, Madhusudan Maharaj, y él era discípulo de Srila Bhakti Pragyan Kesav Goswami Maharaj. And he was the temple president of Devananda Gaudiya Math. Y él también fue el presidente del templo de la Devananda Gaudiya Math. So now coming in this way, when Tirtha Maharaj, that time his name, Subhananda Brahmachari. Y entonces así, en ese tiempo, Srila Tirtha Maharaj tenía el nombre de Subhananda Brahmachari. And then my uncle Madhusudan Maharaj, that means Krishna Kripa Brahmachari, engaged him to Bhandari post. Y entonces así, en ese tiempo, mi tío, que Madhusudan Goswami Maharaj, pero en ese tiempo él se llamaba Krishna Kripa Brahmachari,
ocupó en el servicio a Shuvananda Brahmachari, quien es Tirtha Maharaj, en este puesto de la tienda del templo. And that time he was not learning so much slokas. Y en ese tiempo él no estaba aprendiendo muchos slokas, versos. And so everybody laughed and joked with him. Y todos así bromeaban y jugaban con él. And just he engaged to serve Guru and Vaishnava. Pero él estaba ocupado simplemente en servir Guru y Vaishnavas. He completely surrendered lotus feet of Guru and Vaishnava. Él se rindió completamente a los pies de Guru y Vaishnavas. Then after couple years, then Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he came Mathura to Bengal Devananda Gaudiya Math. Y después de un par de años, Srila Narayana Goswami Maharaj llegó a este mat, al Devananda Gaudiya Math en Navadvipa. Then Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj brought him Mathura in Kesavji Gaudiya Math. Y Srila Narayana Goswami Maharaj le trajo a Mathura al Kesavaji Gaudiya Math. And when he came in Mathura, that time he started to learn Sanskrit. Y cuando él llegó a Mathura, él comenzó a aprender el sánscrito. And very close to the Kesavji Gaudiya Math, one Sanskrit and Vidyalaya school. Y así, muy cerca de nuestro templo del Kesavaji Gaudiya Math, había una escuela de sánscrito. Then he learned Sanskrit. Entonces él ahí aprendió el sánscrito. Within couple of years, and he learned whole Sanskrit, and he is very learned and scholar. Even all the Panditas in Mathura, they become very surprised. How did he acquire the knowledge of Sanskrit? Y entonces así, después de un tiempo, él aprendió el sánscrito y llegó a ser una persona muy erudita, académica en el sánscrito. Incluso muchos de los pandits de Mathura se sorprendieron de ver cómo él había adquirido este conocimiento de sánscrito. Then he learned all the slokas of Srimad Bhagavatam, 18,000 slokas, Srimad Bhagavatam. He learned everything. Y entonces luego él aprendió los 18,000 slokas que hay en el Srimad Bhagavatam y muchos otros más. Gita, Y el Gita. And all slokas he learned. He was very learned and scholar. Y entonces así todos los slokas sabía, era muy erudito y muy académico. Why? Because he completely, absolutely surrendered lotus feet of Guru Padma. And he served Guru without duplicity and hypocrisy. ¿Por qué? Porque él se había rendido completamente a los pies del loto de Guru, sin ninguna duplicidad ni hipocresía. Él realizaba servicios sin duplicidad ni hipocresía. And I saw, when we are staying Kesavji Gaudiya Math, he saw every day he also served Guru and Vaishnavas. Y yo mismo vi cómo él, cuando nos quedábamos en el Kesavaji Gaudiya Math, cómo él servía todos los días a Guru y Vaishnava. And he learned all slokas. Y él aprendía todos los versos. And cleaning the toilet of the temple. Y limpiaba el baño del templo. Understand? ¿Me entiendes? Seva vritti. Why? Because saying the Shastra saying, if you serve to Guru and Vaishnava, then automatically Guru's mercy manifest in your heart. Porque eso se llama Seva Vritti, y cuando tú sirves a Guru y Vaishnavas, inmediatamente el Vritti se va a manifestar en tu corazón. So for this regard, our Gurudev gave him title Bhagavat Bhushan. Y es por eso que nuestro Gurudev le dio el título de Bhagavat Bhushan. Bhushan. Bhagavat Bhushan means his word. You can see in his title, Subhananda Brahmachari, Bhagavat Bhushan. Y entonces así en su título puedes ver Shubhananda Brahmachari Bhagavat Bhushan. And that time the Brahmacharis, according to the level, Gurudev gave different title of the Brahmacharis. Y entonces en ese tiempo Gurudev, de acuerdo al grado de los Brahmacharis, les daba diferentes títulos. That time Madhav Maharaj
that time his name, Navin Krishna Brahmachari, gave his name Vidyalankar. Y en ese tiempo, por ejemplo, también Madhava Maharaj era su nombre de Brahmachari, Navin Krishna Brahmachari, y su título era Vidyalankar. And Premananda Prabhu and Gurudev gave his title Sevaratna. Y Premananda Prabhu tenía el título de Sevaratna. My title was very small. Mi título era algo muy pequeño. Which Bhakta Chakora. De Bhakti. Maharaj el título era Bhakti Chakora. Bhakti. Understand? Okay. So now coming there. Why I'm saying Tirtha Maharaj, that time Trivikram Goswami Maharaj, Srila Vaman Goswami, Srila Gurudev Vaman Goswami, Nitala Prabhu Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Gurudev Srila Nan Goswami Maharaj, and all Vaishnavas that time gave him the title, what is called? Bhagavat Bhushan. Y entonces así, tanto Srila Nitya Lila Pravishta, Astota Rashata Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Nitya Lila Pravishta Srila Narayana Goswami Maharaj y también Nitya Lila Pravishta Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj le dieron el título de Bhagavat Shubhasa. Bhagavat Bhushan. Why? Bhagavat Bhushan. Bhagavat means two kinds of Bhagavat. One is called Grantha Bhagavat, another is called Bhakta Bhagavat. Entonces, ¿qué significa el Bhagavata? Hay dos tipos, sí, Grantha Bhagavat y el otro es Bhakta Bhagavat. And Bhushan means ornaments. Y Bhushan significa ornamento. That means one's body decorate with different kinds of alankars. That is called also Bhusana. Y también Sanskrit word. es una palabra en sánscrito y esto significa que cuando uno, por ejemplo, se decora el cuerpo con diferentes ornamentos, a eso se le llama Bhushan. That means Tirtha Goswami Maharaj, that means Subhananda, that time his brahmachari's name was Subhananda Brahmachari. His life is what? And Bhagavad Bhushan, meaning he served Vaishnavas. Bhagavat, Bhakta Bhagavat. He always engaged to serve Vaishnavas. For this regard, his name is called also Bhagavad Bhushan. Another Bhagavad Bhushan name, meaning his life and completely absorbed with Srimad Bhagavatam. Y entonces, en ese tiempo, su nombre de Brahmachari, de Srila Tirtha Maharaj, era Shubhananda Brahmachari. Y entonces, este título que le dieron Bhagavat Bhushan tiene dos significados. El primero es que es Bhagavat Bhushan, que él estaba completamente absorto en servir a los Vaishnavas. Y el otro significado es que su vida entera estaba absorta en el Srimad Bhagavatam. Entonces, él servía a los Vaishnavas, al Bhagavat Bhakta y después también al Grantha Srimad Bhagavatam. And he also gave class, Srimad Bhagavatam. Everybody completely intoxicated. Listen, his Srimad Bhagavat Kathamritam. Y él también solía dar clases del Srimad Bhagavatam y todos al escucharlo estaban completamente intoxicados con su Srimad Bhagavatam Kathamritam. Most of the time he gave Bhagavat Saptaha Kathamritam. La mayor parte del tiempo él siempre daba Bhagavat Saptaha Kathamritam. Actually, I tell you, in our Gaudiya tradition, Gaudiya Math, that time no one give 7 days Bhagavat Katha. Y de hecho, en nuestra tradición gaudía, en ese tiempo nadie daba 7 días seguidos de Srimad Bhagavatam. Maybe your question is why not? Tal vez se preguntan por qué no. Kormi, Gyani, Yogis, Mayavadis, even they are giving 7 days Bhagavat Katha, Bhagavat Saptaha. But that time Gaudiya Vaishnava not giving 7 days Bhagavat Katha. Y tal vez los karmis, gyanis, yogis y otros sí daban 7 días de Bhagavatam. ¿Y por qué en nuestra línea, en la Gaudiya, no había este Bhagavatam Saptaha, o sea, 7 días de Srimad Bhagavatam? No se daba en nuestra línea. You understand? Because Gaudiya Vaishnava, they are thinking, Srimad Bhagavat, they are heart and Nittam Bhagavata Sevaya. Nittam means incessantly, continuously. And they serve Srimad Bhagavatam. So why 7 days? Porque en nuestra línea Gaudiya Vaishnava se piensa que es Nitya Seva, es decir, es un servicio
constante, siempre, siempre está este servicio, no solamente por 7 días. Understand? ¿Entienden? But in our Keshavji Gaudiya Math, and for the preaching purpose, Pero en nuestro Kesavaji Gaudiya Math, por el propósito de la prédica, first time Gurudev inspired to Tirtha Maharaj. la primera vez inspiró Srila Gurudev a Tirtha Maharaj. Okay, you give Srimad Bhagavat Saptaha 7 days. Le dijo, entonces ahora tú da el Srimad Bhagavatam Saptaha por 7 días. El Srimad Bhagavatam. Sometimes 7 days, sometimes 9 days. Katha is going on. Algunas veces eran 7 días y otras 9 días. And that time many others, Gaudiya Math, they complained. Oh, this is not the tradition of Bhaktisiddhanta Prabhupada. Why this? But Gurudev Narayan Goswami Maharaj don't care. Y entonces en ese momento cuando se empezó a dar este Bhagavatam Saptaha, hubo muchas quejas de los otros Gaudiya Math, decían, esa no es la tradición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, pero a Srila Gurudev no le importó. So I saw Tirtha Goswami Maharaj. And he gave Bhagavad Saptaha many times. When 7 days finished, then again 7 days, again 7 days. Bhagavad Katha. Y entonces así yo mismo he visto como muchas veces el Tirtha Maharaj daba este Srimad Bhagavatam Saptaha y terminaba los 7 días y volvía a comenzar otros 7 días y así otros 7 días. Because Indian people, they have tradition. If you give the 7 days Bhagavad Katha, then people will come. Oh, I have to listen 7 days Bhagavad Katha, then I will deliver from this material world. Porque la gente en India tiene esta tradición de que cuando hay este Bhagavad Saptaha, la gente va y escucha y dice, porque si voy a este Bhagavad Saptaha, voy a obtener liberación de este mundo material y voy a ir a sentarme y escuchar. So for this regard, Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj inspired to Tirtha Maharaj. Okay, you give 7 days Bhagavad Katha. Then many people, thousand people, and used to come listen in our temple Keshavji Gaudiya Math, Bhagavad Katha Amritam. Entonces así Srila Narayan Goswami Maharaj inspiró a Tirtha Maharaj a que diera este Bhagavad Saptaha y así por 7 días el templo del Kesavaji Gaudiya Math se llenaba de miles y miles de personas que venían a escuchar este Bhagavad Katamrita. So in this way, in our Keshavji Gaudiya Math, and many people coming and preaching and everywhere. Y entonces así, por este motivo, muchas personas venían al Kesavaji Gaudiya Math y de ahí salía mucha gente a predicar. And then after looking his Bhagavad Kathamritam, then many others of Gaudiya Math will start to Bhagavad Saptaha. Y entonces luego, después de ver este Bhagavad Saptaha de Tirtha Maharaj, muchas otras Gaudiyas empezaron a dar también ellos su propio Bhagavad Saptaha. Nowadays in India, most of the Gaudiya Math, I don't know who are doing on it, but most of the Gaudiya Maths, they are giving 7 days Bhagavad Saptaha Katha, because this is the preaching purpose. Y actualmente casi toda la mayoría de los Gaudiya Maths presentan este programa de prédica que es el Bhagavad Saptaha por 7 días. Understand? ¿Entienden? So, India, this is very important. If you 7 days give Bhagavad Katha, then temple completely full. After 7 days, temple completely empty. Y entonces en India esto es muy importante. Cuando hay este Bhagavad Saptaha por 7 días, el templo se llena completamente. Y cuando termina esto, el templo está completamente vacío. Last year, in COVID-19 were going on, and you understand? Complete lockdown our temple. Government also, police also restricted, and people should not come in temple. These many rules. But I am thinking the people not coming in our temple completely empty. Then I decide, okay, do Bhagavad Saptaha Katha. Por ejemplo, el año pasado también con esto del COVID-19 y todas las restricciones y la cuarentena que había en India, entonces el templo estaba completamente vacío y había muchas reglas y regulaciones del gobierno que prohibían ir al templo o no hacer esto o hacer el otro.
Entonces Maharaj pensó y dijo, a ver, voy a hacer un Saptaha, un Bhagavad Saptaha. And then I saw our temple complete very full. And 7 days. Then finished, then after 10-15 days and again another Bhagavad Saptaha. Then in this way, I did 3 Bhagavad Saptaha in there. Y entonces así And last year also, the Purushottam Mas was going on. So in the month of Purushottam, also I did Bhagavad Saptaha. And many people coming. Y entonces así Maharaj organizó este Bhagavad Saptaha y vino mucha gente al templo y así hizo él 3 veces, 3 Bhagavad Saptaha y también el año pasado era el mes de Purushottam. Entonces también hizo un Saptaha y Bhagavad Saptaha. So why I am saying, because in this way Srila Tirtha Goswami Maharaj, he was very expert to speak about Srimad Bhagavad Kathamritam. Entonces, por esto explico que Srila Tirtha Maharaj era alguien muy experto en dar este Srimad Bhagavad Kathamrita. And I saw Gurudev Sanatana Goswami himself sitting on his Bhagavad Kathamritam. When he spoke, and Gurudev himself seated. And also saying, oh, this way, this way, this way. And he gave the instruction to him. Incluso cuando mismo Tirtha Maharaj daba su Bhagavad Kathamrita, mismo Srila Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj se sentaba a escuchar y mientras escuchaba le daba algunas otras instrucciones. Then he gave Bhagavad Katha 7 days, Bhagavad Katha, Bhagavad Saptaha in Bombay, Gujarat, what is called, Delhi, Calcutta, everywhere. Then he gave Bhagavad Saptaha Katha. Y entonces así Tirtha Maharaj solía dar sus Bhagavad Saptaha, ya sea en Bombay, en Calcuta, en Delhi. And in this way he preached actually this and fulfilled the desires of our beloved Gurudev. And many people that time also took Diksha, Harinam from Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj. Y entonces así Tirtha Maharaj hacía una prédica a mucha gente. Entonces en ese tiempo había mucha gente que tomó iniciación, Diksha y Harinam de Srila Narayana Goswami Maharaj. And he was very expert in Sanskrit. For this regard, many Panditas, many scholars person is to come and listen his Tattva Siddhanta philosophy, Gaudiya philosophy. Y entonces así él era muy experto también en el sánscrito y por esto venían muchos panditas, muchos eruditos académicos que venían a consultarle. Though his material academics is not big, but his and spiritual academy he was very higher than others. Y puede ser que materialmente su economía no era tan elevada, pero espiritualmente tenía una economía muy elevada. I think he learned maybe 7 or 8 classes in his school. Tal vez él haya asistido hasta el 7º, 8º clase de la escuela. Understand? ¿Entienden? But many professors, scientists, and many teachers, they used to come and listen from Gaudiya Siddhanta from him. Y entonces así, a pesar de eso, de no haber terminado la escuela o hasta el 7º, 8º grado, muchos profesores, científicos, maestros o como dijo anteriormente Maharaj, panditas, solían venir a escuchar de él todo este Gaudiya Tattva Siddhanta. Even many also, what is called, those who are giving examination in PhD, they also came in front of him and learned many Tattva Siddhanta from him. Incluso también aquellos que tienen su PhD, sus doctorados, ellos venían a él y aprendían también de él el Tattva Siddhanta. And he learned all our Goswamis Grantha, especially Jiva Goswami Pad's 6 Sandarbha. Y él también aprendió todos los granthas de nuestros 6 Goswamis, especialmente el de Jiva Goswami, que son los Sat Sandarbha. If you not read Sat Sandarbhas, you will not become Vaishnava.
You have to learn 6 Sandarbhas of Jiva Goswami path. Then you will become perfect Vaishnava, otherwise not. Y entonces, si ustedes no leen los Sandarbhas de Jiva Goswami, entonces no van a llegar a ser Vaishnavas. Uno debe leer y estudiar los 6 Sandarbhas de Jiva Goswami para ser un Vaishnava perfecto. But Tirtha Maharaj, he learned all Jiva Goswami's paths, Granthas, Sat Sandarbha. Pero Tirtha Maharaj aprendió todos los Sandarbhas, los 6 Sandarbhas de Srila Jiva Goswami. And also he learned all Rasa Shastra Grantha. Y él también aprendió todo lo que es la Rasa Shastra, Grantha. Topmost Shastra Grantha, that is called Gita Govindam. El superior, el más superior de todas esas Shastras de Rasa Shastra es el Gita Govinda. And Gurudev manifested that English Gita Govindam, actual this is one. And composed by our Tirtha Maharaj. De hecho, Srila Gurudev Shankaraya Goswami Maharaj publicó un libro en inglés que es el Gita Govinda. Y de hecho eso es un trabajo ya hecho por Tirtha Maharaj. Tirtha Maharaj, he collected many commentary of Gita Govindas, many different authors. Then he wrote and gave to Gurudev. They manifested as a grantha, that is called Gita Govindam. Porque de hecho Tirtha Maharaj fue quien colectó todos los versos y comentarios de los diferentes acharyas y le presentó este trabajo a Srila Narayana Goswami Maharaj, y es por eso que Srila Narayana Goswami Maharaj publicó el Gita Govinda. And he always absorbed in the mood of separation mood of Srimati Radhika. Y él siempre estaba absorto en el humor de separación que tiene Srimati Radhika. Especially when he spoke Srimati Radhika, transcendental madness, Dibbonmad Dasa, and Brahmagita, he was crying and crying and crying. Y especialmente cuando hablaba de esa locura trascendental que sentía Srimati Radhika en separación en el Brahmar Gita, él comenzaba a llorar. And last his parikrama in Govardhan, he gave the Brahmar Gita Katha, and 3-4 days he was crying and crying and crying. Y de hecho su último parikrama en Govardhan, él dio el Katha del Brahmar Gita por 3 días y él solamente lloraba y lloraba. And I think that was in 2019, I think so. And he gave Brahmar Gita Katha, and the song of bumblebees. And when he spoke, he was crying and crying and crying. Y entonces creo que fue el 2019 que él dio este Brahmar Gita Katha por 3 días, que es la canción del abejorro, y durante esas clases él solamente lloraba y lloraba. As for this, he got many devotees also completely intoxicated and with his Harikatha. Y por este motivo muchos devotos estaban completamente intoxicados con al escuchar su Harikatha. And mostly he preached in Bengal. Gurudev sent him to preach in Bengal. Mayormente él predicaba en Bengal. Gurudev le mandó a él a predicar a Bengal. In Bengal he collected 2 things. Y en Bengal él colectó 2 cosas. Internal, external. He collected 2 things. Él colectó 2 cosas, una cosa interna y otra externa. External, he collects parikramas, some what is called rice, dal, and sabji. This is for Navadip parikrama. He collected from the house to house, and from the house of the Bengalis. A lot of rice he collected. Y entonces, ¿cuál es la cosa que colectó externamente? Es que para los parikramas de Navadvip parikrama él colectaba arroz, vegetales, dal, todo de las casas de los bengalíes colectaba. Others Gaudiya Math not collected that lot of rice dal, but Tirtha Maharaj, and he collected lot of rice dal. Whole Gaudiya Math collected how much rice dal? Tirtha Maharaj alone he collected same and quantities. Y entonces no había nadie como quien colecte como Tirtha Maharaj el arroz y el dal. Incluso si se juntan muchos otros Gaudiya Math para colectar arroz y dal,
solo Tirtha Maharaj colectaba todo lo que ellos colectaban. Él colectaba mucho arroz y tal. Still he collected 2 years before. Still that rice, still in our Keshavji Gaudiya Math in where? Bengal, not Mathura, Bengal. Navadvip. Maybe 3-4 years we cannot finish that rice. Y colectaba tanta cantidad de arroz que incluso ya por 3 años estamos teniendo el arroz que él había colectado. Y no lo podemos terminar en el templo del Keshavji Gaudiya Math de Navadvip. You know, Bengali people, they are very poor. Ustedes saben que la gente bengalí es muy pobre. But they are so much intoxicated with the love and affection of Tirtha Maharaj. For this God they gave everything. Y aunque ellos son muy pobres, pero estaban tan intoxicados por el amor y el afecto que sentían por Tirtha Maharaj que le daban todo. And for this regard, others, Mats, Brahmachari, Sannyasi, they asked, how Tirtha Maharaj, he collected a lot of rice, dal, sabji, these things. Y es por eso que otros sannyasis y brahmacharis se preguntaban cómo es que Tirtha Maharaj está colectando tanto arroz, tanto dal de esta gente que es pobre. Because Tirtha Maharaj, actually he collected the heart of the devotees of Bengal. Ya, porque Tirtha Maharaj en realidad colectaba los corazones de los devotos de Bengal. You understand? So I told these 2 things. Tirtha Maharaj, he collected 2 things from Bengal. The heart of the Bengalis and so many rice, dal, these. Y entonces es por esto que digo, Tirtha Maharaj solía colectar 2 cosas en Bengal. Primero el corazón de los bengalíes y segundo arroz y dal. Because Tirtha Maharaj, he has love and affection to everybody. Porque Tirtha Maharaj tenía amor y afecto por todos los devotos, por todos. Always his smiling face. We never see his grave. Always his smiling face. Siempre lo veíamos con una cara muy sonriente, con una sonrisa siempre, nunca con un rostro serio. His nature as like small baby. Su naturaleza era como la de un bebé pequeño. He is learned scholar, Rasik Acharya, everything. But externally his activity as like small baby, very simple. Y entonces, aunque él era así un gran erudito y él sabía toda la Shastra y era un Rasika, externamente todas sus actividades lucían como las de un niño inocente, un bebé pequeño. There are 26 qualifications of Vaishnava, completely with him. Hay 26 cualidades de un Vaishnava y esas cualidades estaban completamente en Tirtha Maharaj. And he was very generous. Y él era muy generoso. Especially in our Brajamandal Parikrama. Especialmente en el Brajamandal Parikrama. And many poor Bengali devotees are coming in Mathura. Muchos bengalíes devotos que son pobres venían. And they have not so much money. Give the fees. Y ellos no tienen tanto dinero como para pagar el costo del Parikrama. Understand? They are very poor. Ellos son muy pobres. Understand? Here committee they are saying, oh, every Bengali people have to give the fish, maybe how much? And maybe 6,000, 5,000 rupees. But Bengali people, they are very poor, they have no money. Sometimes they go, okay, I will give only 500 rupees. They thought, okay, give, come. Y entonces así los devotos de Bengal son muy pobres y no podían pagar el costo del Parikrama que cuesta como 5,000, 6,000 rupias. Ellos no pueden pagar eso. Y aunque ellos le decían a Tirtha Maharaj, bueno, solo tenemos 500, ya no importa, vengan igual. In this way he conquered the heart of the Bengali devotees. Y de esta forma fue que conquistó todo el corazón de los devotos de Bengal. And Gurudev was very pleased with him. Y Gurudev estaba muy complacido con él. He was so much generous. And day and night he worked hard. Y entonces así el Gurudev estaba muy complacido con él y día y noche trabajaba. And he took the responsibilities, Brajamandal Parikrama and Navadvip Parikrama. For this, most of the time I saw, he hold one stick on his hand and going here.
If brahmachari is not servicing, and beating, hey, service. Y entonces él así tomó la responsabilidad tanto del Brajamanandar Parikrama como el de Navadvip Parikrama. Y por eso es que yo veía a él que tenía una vara y a veces cuando estaba revisando los servicios y veía un brahmachari que no estaba haciendo servicio, le golpeaba así por la espalda. Understand? And then he feed to every brahmachari again. Y también él alimentaba a cada uno de sus brahmacharis. And he has so much love and affection with all brahmacharis, sannyasis. For this, everybody gave respect to him. Y él tenía tanto amor por los brahmacharis, por los sannyasis, y por eso es que todos le ofrecían sus respetos. His pocket always empty. If any money coming, and he gave to everybody. Take this. Y entonces así, siempre sus bolsillos estaban vacíos. ¿Por qué? Porque todo el dinero que le llegaba, él siempre lo estaba distribuyendo. I am saying because his nature is completely different from others. ¿Por qué digo esto? Porque su naturaleza es completamente diferente de otros. His Tattva Siddhanta, Bhajan, and he midnight, and he chanted holy names. Sometimes he is writing Grantha. Y entonces así él siempre estaba sirviendo y cantando los santos nombres, incluso a medianoche él seguía cantando los santos nombres o estaba escribiendo un granta. And I saw 1 o'clock, 2 o'clock, 1, 2 a.m. he was writing Grantha. Yo he visto que incluso 1, 2 de la mañana él estaba escribiendo. Maybe 1 hour he took rest, sleep. Tal vez 1 hora él descansaba. Then again wake up and also attend Mangalarti and servicing the thing. Y nuevamente se levantaba y asistía al Mangalarti y servía y limpiaba, hacía cosas. So I noticed his service was unique and unparalleled. No one can serve as like him. Y así yo noté cómo su servicio era único e incomparable. Nadie servía como él. And when our big festival, 1,000 people coming and take prasad, that time he cooked himself. Y aquellas veces que teníamos festivales en el mar, que venían miles y miles de personas, él cocinaba, él mismo cocinaba. Just I tell you one katha. Yo solo les estoy diciendo un katha pequeño. In our Navadvip Parikrama, 10,000 Bengali devotees coming. En nuestro Navadvip Parikrama vienen 10,000 personas. And that time, and those who are cooking, cook, not arrived on time. Y aquellos que tenían que cocinar no habían llegado a tiempo. And who will cook for the Bengali devotees? ¿Y quién va a cocinar para los devotos bengalíes? Could you remember? ¿Se acuerdan? Have you seen? There is Navadvip Parikrama, that the pot, cooking pot is very big, as like big oil. Y entonces, ¿ustedes han visto alguna vez los potes de cocina para el Navadvip Parikrama? Es así, son muy grandes, como un estanque, como un pozo. And there are the cooking, rice, dal, sabji. Ahí cocinan el arroz, el dal. And if you pull the water, that big pot, you can very nicely you can swim. Si tú llenas con agua estos potes, son tan grandes que son como así, puedes nadar en ellos. And you will sink in deep water. Puedes incluso lanzarte y así. Who went? Our Navadvip Parikrama. When? Have you seen the big cooking pot? Maybe no fit in this room. As like this room. Es como el diámetro como de esta habitación, de este cuarto. Así son las ollas, los potes. So Tirtha Maharaj, he jumped. He told, yes, I will cook. He cooked for devotees. Y entonces Tirtha Maharaj tomó esa responsabilidad y dijo, yo voy a cocinar para los devotos bengalíes. Try to understand this. Traten de entender esto. And then Gurudev said, hey, Tirtha Maharaj, come and speak Harikatha. Just he put gamcha and coming and take mic and speaking Harikatha. Y entonces cuando estaba así cocinando, Gurudev le dijo, Tirtha Maharaj, ven y da la clase. Y Maharaj solo se puso una gamcha de ahí y empezó a hablar de Harikatha. And he never prepared anything to speak anything. Just give to mic on his hand
then start to speak. Él nunca preparaba nada para hablar, simplemente le pasaban el micrófono y él comenzaba a hablar. Eh? Always he was speaking Hari Katha. If anybody will come in front of him and open Bhagavad and start to Bhagavad Kathamritam. Él así, siempre estaba hablando de Harikatha. Incluso si alguien venía, se aproximaba a él, él abría el libro del Srimad Bhagavatam y daba así el Bhagavatam Katamrita. He told, if I will not speak Hari Katha, then my bad headache will come. Y él decía, si yo no hablo el Harikatha, me va a venir un dolor de cabeza. If I speak Hari Katha, then I have no headache. Pero si hablo el Harikatha, entonces no va a venir ningún dolor de cabeza. Always he absorbed, speak Hari Kathamritam. Él siempre estaba así absorto en hablar el Bhagavatam Katamrita. He engaged his life to service, physically service, and also speaking Hari Katha. Y entonces él así ocupó toda su vida entera en servir y hablar el Harikatha. If any devotee will seek, and he used to go and ask his any need, and medicine, food, he used to go. Y si algún devoto se enfermaba, él mismo iba y preguntaba qué tipo de medicinas necesitaba para él mismo darle. For this, he has so much friendship with all brahmachari and sannyasis. Y es por este motivo que él tenía tanta amistad con todos los brahmacharis y sannyasis. Understand? He came in Mexico, no? Before me also. Él vino aquí a México, ¿no? Sí. He always speaking Braj Kathamritam Él siempre hablaba este Braj Katamrita. and Hari Katha. Always. I saw him also. Because all we are staying together and learning Shastra and preaching. Y entonces así yo lo vi, yo mismo lo vi a él, porque todos nos quedábamos juntos, aprendíamos shastras, íbamos al servicio. And he established many temples in Bengal also. And I think, how many? 25 temples he established in Bengal. And his preaching center, many. Y él también estableció muchos templos en Bengal, tal vez 25 templos estableció en Bengal en su servicio de prédica. He gave Diksha Harinam and sannyas to many. Y dio Diksha, Harinam y Sannyasis a muchos. Because he was very qualified and always speaking Hari Katha. And porque él era muy cualificado, siempre estaba hablando del Harikatha. so, and some people they cannot understand his external behavior. Y muchas otras personas no pueden entender su comportamiento externo. So for this regard, sometimes people they all criticize to him, but he don't care. Y por este motivo muchas personas lo criticaban, pero a él no le importaba. He always spoke Hari Katha. If anybody will come, gents, ladies, he did not discriminate. Who is coming and speaking Hari Katha. Entonces siempre estaba hablando Harikatha, él no hacía ninguna discriminación, si eran hombres, mujeres, no importa, él siempre hablaba Harikatha. So today is Disappearance Day. Just remember his love and affection and his preaching and his contribution in our mission. Y entonces el día de hoy, que es su desaparición, yo solamente estoy recordando su amor y su afecto, su contribución, su prédica a la misión. Gurudev to Institute. Gurudev To Institute. One is Gaudiya Vedanta Samiti Trust, another International Gaudiya Vedanta Samiti Trust, GVST and IGVT. Entonces Gurudev tiene dos instituciones, uno es el International Gaudiya Vedanta Samiti y el segundo el Internacional Gaudiya Vedanta Samiti y el otro es Gaudiya Vedanta Samiti Trust, that is the Gurudeva Trust. Or another International Gaudiya and Samiti Trust, that is IGVT. Ese es el otro, el International Gaudiya Samiti Trust. So after Gurudev departed from this material in 2010, Y después de que Gurudev partió de este mundo en 2010, then all our Samiti's members decide Madhav Maharaj is the what is called president of
GVST, Gaudiya Vedanta Samiti Trust. Y entonces todos los miembros de la Samiti nombraron a Madhava Maharaj como el presidente de la Gaudiya Vedanta Samiti Trust. Then Tirtha Maharaj, he was the, what is called, IGVT and International Gaudiya Trust, he is the president. Y de la otra institución nombraron a Tirtha Maharaj como presidente. Why? Because Gurudev, Srinarayan Goswami, two trusts. One is GVST, another is called IGVT. Entonces, estas son las dos instituciones que tenía Srila Gurudev. Una es la IGVT y la otra es la IGVT. I means International, G means Gaudiya. International Gaudiya Vedanta Trust. Es como un comité. Another is called GVST and Gaudiya Vedanta Samiti Trust. So, International Gaudiya IGVT Trust, Tirtha Maharaj is the president. Entonces, de IGVT, Tirtha Maharaj es el presidente. So, after he departed, then they gave me this post to me. Y entonces, después de su partida, de Tirtha Maharaj me han dado a mí este puesto. So, last time, I also led Navadvip Dham Parikrama. Y entonces, la última vez yo he liderado el Navadvip Parikrama. Who went? Jai. So, this is going on this way. Esto está sucediendo así, de esta forma. In this material, to lead the people, this is very, very difficult. En este mundo material, el liderar a las personas es algo muy dificultoso. You can control the animals, birds, but not so easy to control the human being. Tú puedes controlar a los animales, a los pájaros, pero no es fácil de controlar a los humanos. One Western philosopher, he used this word. Un filósofo occidental utilizaba esta palabra. And you can control tiger, lions, birds, animals easily. Puedes controlar tigres, leones, pájaros muy fácilmente. But very difficult to control the human being. Pero es muy difícil de controlar a los seres humanos. Understand? ¿Entienden? Because human beings, they are very intelligent. They are thinking, I am the best. Porque los seres humanos son muy inteligentes y piensan, cada uno piensa, yo soy el mejor. So for this regard, one Westerner philosopher, he used this word in this material world. Not so easy to control the human being. Y es por este motivo que un filósofo occidental utilizó esta frase que no es tan fácil de controlar a los seres humanos. Why I am saying? Because I realized myself in just last year, what is it called? Navadvip Parikrama. ¿Por qué digo esto? Porque yo mismo lo he experimentado esto el año pasado en el último Navadvip Parikrama. Not so easy. People are going this way, I have to control. No es muy fácil porque las personas van de aquí a allá y es muy difícil controlarlos. Because human beings so much egoistic mood. Porque los seres humanos tienen tanto un humor egoísta. You understand? ¿Entienden? And especially the Western devotee, too much. They are thinking, okay, I am best. Very difficult to control the Western people also. Y especialmente los devotos occidentales, porque ellos piensan que lo saben todo y dicen, lo sé todo y así voy a hacer, entonces es muy, muy difícil. Because why? Why Western people think I am the best. I am rich, I have a lot of money, I am intelligent. Especialmente si los devotos occidentales piensan, no, yo soy el mejor porque tengo dinero, porque vengo del occidente. This is too wrong. If you have a lot of money, very difficult to also have and follow. You have very difficult to obey to others.
Y entonces así, si tú piensas que eres el mejor, como piensan los devotos occidentales, que tiene mucho dinero, que tiene inteligencia y así, entonces va a ser difícil que obedezcan. This is true. Srimad Bhagavatam gives this evidence. Esto es And verdad. El Srimad Bhagavatam da esta evidencia. if you have 4 things, very difficult to give and respect to others. Porque si tú tienes 4 cosas, va a serte muy difícil dar tus respetos a otros. What is that? If you take birth in high-class Brahman family, ¿Cuáles son estas? Si tomas nacimiento en una alta casta brahmánica. second, you have lot of wealth of money. Segundo, si tienes mucho dinero, mucha Third, riqueza. you have what is called vast of knowledge again. Tercero es que si tienes un conocimiento vasto, bien. Or fourth, you are very beautiful and attractive, not so easy to control. Y cuarto, si eres alguien muy guapo, linda, bello, atractivo. This is true. And Srimad Bhagavatam gives statements this way. And especially if you have lot of money, very difficult to anugatta to others. Y así, el Srimad Bhagavatam da evidencia de esto, y especialmente si tú tienes mucho dinero, va a ser muy difícil de controlar. Anugatta, understand? Do bhajan sadhan under guidance of senior and sadhu. Y entonces para ellos que tienen mucho dinero va a ser muy difícil estar en Anugatya, bajo la guía, para hacer sadhan y vayan de Vaishnavas superiores. Or Vaishnava dharma means ki is anugatta dharma. Y el Vaishnava Dharma significa Anugatya Dharma. Anugatta means you have to bhajan sadhan under guidance of senior Vaishnavas. ¿Y qué significa Anugatya? Que tú tienes que estar bajo la guía para hacer tu sadhan y tu vayan de los devotos mayores. You have to give up your all kinds of proud. Y tienes que abandonar todo tipo de orgullos. Otherwise you cannot do bhajan and sadhan, you cannot develop your spiritual life. De otra forma no puedes hacer sadhan y vayan y no podrás desarrollar tu vida espiritual. I am saying, Tirtha Maharaj, he controlled everybody. And everybody gave respect to him. Yo he visto cómo es que Tirtha Maharaj controlaba a todos y todos le daban respeto a él. And sometimes he was chastised to brahmacharya and others. And sometimes he gives love and affection. Algunas veces castigaba hacia los brahmacharis y otras les daba amor y afecto. So I am saying because today is disappearance day, then actual all the society of Vaishnava Samaj, they lose one valuable jewels. Y entonces por eso es que le estoy hablando sobre él, porque el día de hoy es su desaparición y toda la sociedad Vaishnava ha perdido una joya. You understand? ¿Entienden? This is true. Esto es verdad. Because he was very learned, scholar, and very humble. All Vaishnava's gunas, qualities, he has. Y entonces, porque él era muy experto, muy erudito, muy humilde, todas las cualidades Vaishnavas las tenía él. And so, I will not take too much time. Maybe more I will glorify about his life history, his contribution in evening class. Ahora no voy a tomar mucho más de su tiempo y puedo hablar más de su vida y contribuciones en la clase de la tarde. And evening, we have to bring one his photo and offering flowers, Puspanjali, his lotus feet. Y en la noche pueden traer una de sus fotos. Vamos a ofrecerle Puspanjali, flores a sus pies de loto. Gur Premanandi Jai Tirtha Goswami Maharaj ki Jai Jai Sri Ram Jai Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Jai Pratit Pavan Jaya Guru Deva Pratit Pavan Jaya Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva.
जय श्री गुरुदेव की जय 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 श्री राम. Okay? Thank you. How many his disciples here? Only? ¿Cuántos de sus discípulos están aquí? Tirtha Maharaj? Maharaj. Eh? No, he took Diksha from Tirtha Goswami Maharaj. Only one. Only one. Okay. Eko Chandra. One moon. This is enough. Chandra, una sola luna. Eh? There are many stars cannot destroy the darkness, but one moon rises and darkness automatically dispelled. Así, aunque haya muchas estrellas juntas, no pueden quitar la oscuridad, pero solo una luna con toda su luz puede quitar la oscuridad. Good or not? Ekaschandra tamo hanti natu tara ganairopi. In Sanskrit verse explain, maybe thousand small stars cannot destroy the darkness. Y entonces así en las Shastras se dice que pueden haber miles y miles de estrellas pequeñas, pero que no pueden destruir la oscuridad. But when one moon rise, the rays of moon and illuminate it everywhere, and darkness automatically disappears. Pero si solo una luna se levanta, sale, los rayos de esa luna van a destruir toda la ignorancia. Perdón, toda la oscuridad. So that means is what? Maybe one good devotee, bona fide devotee, dispel the darkness, the heart of all the living entities. ¿Y eso qué significa? Que puede haber solo un devoto, pero es un gran devoto, un buen devoto que puede destruir la oscuridad del corazón de todas las entidades As vivientes. like Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Así como Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Actually, he is the only one disciple of Guru Krishna Das Babaji Maharaj. De hecho, es el único discípulo de Srila Gaur Kishora Das Babaji Maharaj. So Bhaktisiddhanta Prabhupada, he appears, then he dispel all the darkness from the heart of the living entities. Entonces así apareció Srila Prabhupada y destruyó toda la oscuridad de los corazones de las entidades vivientes. Understand? ¿Entienden? So disciple means is what? How to glorify the Gurudev, how to preach the Gurudev Hari Katha. Porque ¿qué significa discípulo? El discípulo significa que siempre está glorificando a su Gurudev y siempre está predicando la misión de su Gurudev. Bhaktisiddhanta Prabhupada told, actual Guru, he does not make disciple. Y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur decía, de hecho el Guru no hace un discípulo. Guru makes Guru. El Guru hace gurus. Do you understand? ¿Entienden? Guru does not take disciple. Guru makes disciple. Guru makes Guru. Entonces el Guru no es que está tomando discípulos o haciendo discípulos, el Guru hace gurus. So Bhaktisiddhanta Prabhupada, he makes many gurus also. Así como Bhaktisiddhanta Prabhupada hizo muchos gurus. And externally, he gave Diksha and he collected disciples. But actually, he made many gurus. Externamente parecía que él daba Diksha y que colectó muchos discípulos, pero en realidad internamente él ha hecho muchos gurus. Understand? Like Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Dev Madhav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Actually, all they are the disciple of Bhaktisiddhanta Prabhupada. Actually, now they are Guru. So Guru makes Guru. Y entonces todos ellos, como Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, todos ellos son discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, pero en realidad todos ellos son gurus. El Guru hace gurus. So that means that disciples' duty is what? Spread the message of Gurudev. ¿Cuál es el deber entonces del discípulo? Es difundir el mensaje de su Gurudev. This is called Vyasa. Vyasa means Vistar, to spread Gurudev Hari Katha. Entonces así, uno debe difundir, distribuir todo el Harikatha de su Gurudev. Ese es el deber del discípulo. Bhakti ka Hari Katha, Bhagavad Katha. El Harikatha y el Bhagavad Katha. Understand? ¿Entiende? One thing I have to tell you, I forget. Tirtha Maharaj, he was very humble. He never glorified his own things.
Atma, that means Atma Prasangsa. He never speak about himself. Una cosa más les voy He a always glorified Guru, Vaishnava, Bhagavad Kathamrita. Una cosa más les voy a decir, Tirtha Maharaj era muy humilde, él nunca se glorificaba a sí mismo, él no glorificaba nada de sus cosas, de lo que él era, solo él glorificaba al Guru y Vaishnavas y al Bhagavatam. You understand? ¿Me entienden? This is Vaishnava means is what? Not glorified his own. He glorified to Krishna Katha, Vaishnava Katha. Vaishnava significa que uno no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica a otros, al Vaishnava, al Srimad Bhagavatam. And completely, and without duplicity and hypocrisy. Sin duplicidad y sin hipocresía. And disciples should be no duplicity, no hypocrisy. El discípulo debe ser sin duplicidad y sin hipocresía. Bhakti Thakur singing, Antara bahire samo vyavahar omani manadahavo. Internal, external heart should be same. No duplicity and hypocrisy. And omani manada, give respect to others and never hankering own name, fame, reputation. Y entonces así el corazón, en esta canción, este vayan se dice, el corazón debe ser igual por dentro que por fuera, interna o externamente, sin duplicidad ni hipocresía, y tampoco esperar respeto, sino ofrecer el respeto y no buscar fama, honor y nombre. Jai Shri Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Jai Shri Narayana Goswami Maharaj ki Jai. Shri Vaman Goswami Maharaj ki Jai. Trivikram Goswami Maharaj ki Jai. Jai Shri Ram. Okay. Okay.